de España. ¿Recibieron los casos? ¿Leyeron los casos? ¿Ah? Me ponen cara de susto. Digan sí o no. Altivamente. ¿Leyeron al final de los casos cuál era el objetivo del módulo de estos temas? El objetivo de este ABP de arritmias, que engloba taquicardias, bradicardias, muerte súbita, todo lo que sea eléctrico del corazón, es que ustedes salgan con dos fortalezas. Una, dile a la Milena, María José, dile a la Milena que ok, ya, que después iguala, o que se conecte más tarde. ¿Cómo afrontar una arritmia en emergencia? O sea, ¿qué deben hacer? Y eso van a basarse bastante en el ACLS. Ya tengo hasta las notas del ACLS. Y según las notas del ACLS ya son más expertos que yo. Así que sea cierto o sea mentira, no sé. Y segundo, es que hagan el reconocimiento electrocardiográfico. Esos son los objetivos principales. En el primer tema de la conducta que ustedes tienen que hacer, va a ser importante el análisis clínico que puedan hacer de un paciente. El análisis clínico incluye su condición hemodinámica, su condición general, cómo llega el paciente o cómo consulta el paciente. Ya vamos a ver. Y el reconocimiento electrocardiográfico, ya vamos a ver desde mañana, es que ustedes aprendan a enfocar el diagnóstico diferencial de las rayas en el electrocardiograma. Entonces, al principio van a ver circuitos. Si no aprendemos nada de esto en estas casi 3 semanas que dicen que quedan, o 2 semanas, me doy por vencido de seguir dando clases en la USFQ. ¿De acuerdo? Así que va a depender mucho de lo que ustedes. Lo que necesitan tener claro en la parte electrocardiográfica es reconocer y tener claro qué es un electrocardiograma normal. O sea, el reconocimiento de la onda P, de los intervalos, del complejo QRS. Eso es lo que ustedes siempre tienen que reconocer. Y reconocido eso, ya van a ver que el resto de las líneas se producen en circuitos. Ese es el objetivo. Ahora vamos a hacer una introducción de lo que son las arritmias, que supongo que debieron haber leído, por qué se generan las arritmias, y de lo que ustedes tienen que hacer el enfoque inicial clínico de las arritmias. Y para eso ustedes recibieron 4 casos. ¿Quién quiere empezar? A ver, empecemos con los... empezamos a ver qué pueden decir estos 4 casos. Se osó empatarle a la liga en la final. No digo nada porque los penales es una ganancia. Todavía seguimos invictos. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué análisis haces? A ver,
pongo así la oreja para oír bien porque estos parlantes de mi computadora viejita son malos. No creo que son los míos. ¿Me escuchan? Ya. Entonces, ver la edad del paciente y su sexo. Es más entonces, que sea tan joven, es menos probable tener antecedentes cardiovasculares más graves y, o sea, también tomadas en caso de que tuviera un problema. ¿Qué más? En general de los 4 casos, ¿qué estás diciendo tú? Edad y sexo. Ni edad ni sexo. Es cierto. Desviación del mismo sinusal. Entonces, es importante. Y dos hombres, 2 mujeres, somos 3 hombres, 2 mujeres, o una mujer, o sea, no me acuerdo. Lo importante es que ustedes tienen que analizar, está bien lo que dice Gabriela, que la edad debe orientar hacia un problema que sea congénito o un problema adquirido. Volvemos a la clínica cardiovascular, ¿qué es lo más importante? Antecedentes. Porque si la historia el paciente tiene antecedentes o factores de riesgo cardiovascular, más razón para darle importancia a los síntomas. Ya vamos a ver los síntomas de la arritmia, son los síntomas totalmente subjetivos. ¿Qué significa? Que para el paciente serán muy importantes. Para un médico que no le tomará en cuenta. Entonces, la subjetividad de los síntomas pueden convertirse en objetivos, así como decíamos de la diarrea, de la sensación de falta de aire. Entonces, ese análisis ustedes tienen que hacer en el análisis. Seguramente va a la consulta o vino a la consulta de la mamá, más que de mí. Entonces, se ocupa el hecho de la consulta del WAMBRA, probablemente. Pero lo importante de esos síntomas objetivos, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo importante de esos síntomas objetivos? La temporalidad. Diego. Mario, la temporalidad puede ser, o sea, ¿cuánto tiempo de evolución ha tenido? ¿Cómo se presenta? ¿En qué estado se presenta? ¿Qué estaba haciendo cuando se presenta? Es súbito, o sea, es un inicio súbito y brusco. ¿La instauración es súbita o no está súbita? Solo el hecho de que ustedes puedan establecer con el paciente que es un episodio súbito, de inicio súbito y término súbito, están poniendo una palabra que se llama paroxismo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, una palabrita, un síntoma que viene y se va en forma súbita. Lo que les está diciendo es algún fenómeno paroxístico. Y con eso ustedes ya pueden empezar a orientar. Porque el síntoma puede ser que tengo palpitaciones. El paciente no sabe que palpitaciones puede ser arritmia, que taquicardia es una arritmia, que bradicardia es una arritmia, que corazón rápido es una arritmia, que el aleteo que puede sentir en el corazón es una arritmia. El paciente les va a contar o les va a describir sus síntomas de una forma muy individual. Algunos serán para que ustedes puedan decir si tienen o no tienen. ¿De acuerdo? Y si son fenómenos paroxísticos,
O esa forma en la cual describa el paciente las arritmias es lo importante. Porque muchas veces entonces el médico puede cometer un error y decirle, no tiene nada, está bien, loquito está, o loquito está. La temporalidad es súper importante. Y la temporalidad asociada con la historia, con la edad y con los antecedentes cardiovasculares va a establecer un cuadro clínico que está en relación. Ahora, si es un paciente como el 4 que tiene valvulopatía, toma anticoagulante irregular, entonces mayor para hacer, pero es importante hacer ese interrogatorio dirigido al paciente y saber que la arritmia puede ser temporalmente o en forma definitiva, porque si llega a la emergencia con taquicardia, se transforma en una emergencia, perdón, una urgencia, ¿no es cierto? Puede no ser peligro de vida, pero es una cuestión que necesita un tratamiento inmediato. Entonces, la forma de presentación de las arritmias es eso. El paciente no va a saber, como les digo, que taquicardia es arritmia. El paciente va a decir, vengo porque tengo taquicardia. A ver, ¿qué es taquicardia? Ustedes tienen que interrogar a la taquicardia. Ah, siente que el corazón se le acelera. Otros dicen que el corazón se le enlentece. Otros dicen que le golpea el pecho. Otros dicen que le cambia y que le golpetea aquí y que siente raro. Entonces, todo eso son trastornos o síntomas que refieren trastornos del ritmo. Y cada vez, lo que les digo siempre, tienen que dar validez a esos síntomas. Es como la disnea, el ahogo. Me ahogo cuando hablo. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia que ustedes tienen que dar al síntoma está en relación a eso. Porque si al chico de 15 años, del caso 1, que dice que tiene taquicardias y tiene examen normal, electro normal, le descartan en la primera consulta y le dicen que tiene normalidad, empieza un círculo de recorrer por distintos médicos buscando a que alguien le pare bola y le diga sí, sí, sí. Cierto es que las taquicardias pueden tener, o las arritmias pueden tener temporalidad. O sea, en un momento estar y en otro momento no estar. Eso es lo importante de un análisis de una historia clínica. Y estar sujeto a que en las arritmias no respeta si el corazón tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Ya les digo, grave error no darle importancia de palpitaciones a un paciente. Entonces, ustedes hacen el análisis de los 4 casos, distintas edades. Las arritmias pueden estar desde vida intraútero. De hecho, hay diagnósticos de taquicardias intraútero o a los 93 años. Y del día 1 al año 92 no haber tenido nunca nada. ¿De acuerdo? No necesita
antecedentes. Pero que si tiene antecedentes, el hecho de que te diga que le late raro el corazón, ya es suficiente para empezar una pesquisa del diagnóstico de arritmias. ¿De acuerdo? Entonces, eso como primera cosa en el análisis clínico. En el examen físico, ¿qué te va a decir que tiene o no tiene arritmias? Los soplos, Pues valvulopatía. La frecuencia cardíaca. Pulso. ¿Qué analizan en el pulso? Amplitud, frecuencia, regularidad. Entonces viene lo que es definición de arritmia. ¿Qué define taquicardia? ¿Qué es una taquicardia? Frecuencia cardíaca mayor de 100. Frecuencia cardíaca mayor de 100. 100.1 ya es taquicardia. ¿De acuerdo? Es más 100, ya puedes decir que tiene taquicardia. ¿De acuerdo? ¿Qué es bradicardia? Menor de 60. ¿Todos apoyan 60? 50. Gustavo, ¿por qué dice 50? Porque o sea, yo había leído que el ritmo normal puede ser de 50 a 100, entonces menor de 50. Porque las últimas guías la clasifican a 50. Tradicionalmente, la frecuencia cardíaca normal era de 60 a 100. Para temas de... Ahora, hay circunstancias fisiológicas que puedes tener variación de la frecuencia cardíaca. En pacientes ¿Cuándo ves deportistas- eso frecuentemente? En pacientes deportistas tienen bradicardias normales, entonces podríamos esperar una frecuencia Vamos cardíaca. a hablar de las bancadas. ¿Cuándo tienes variación de la frecuencia cardíaca? ¿Y cuándo es más evidente? A ver, vamos Barcelona. ¿Qué dice Barcelona? Ay. Iba a decir con la respiración. La arritmia sinusal. ¿Y cuándo ves la arritmia sinusal más frecuente? En el infante. En los primeros años de vida. ¿Ya vieron pediatría? Ah, no, todavía no son pediatras, entonces ya. Entonces, la frecuencia cardíaca puede tener variaciones fisiológicas. Una de esas variaciones fisiológicas es la respiración, el valsalva. ¿De acuerdo? Que hace que la frecuencia cardíaca pueda variar. Por eso, lo importante del análisis del pulso es regularidad, frecuencia y eso, porque ustedes solo en el pulso ya tienen frecuencia de 100, ya tienen un diagnóstico clínico de taquicardia. ¿Qué tienen que hacer? Confirmar. ¿Y cuál es el elemento que confirma el diagnóstico de las arritmias? El electrocardiograma. Punto. ¿De acuerdo? Por eso me hice electrofisiólogo. Toco el pulso y veo líneas. Facilito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es definir que el paciente clínicamente tiene un cardiograma. El segundo elemento, ¿qué condición, qué efecto tiene la taquicardia sobre el paciente? Lo que vamos a ver en el manejo. Su condición hemodinámica, compromiso hemodinámico, no, que haya hipotensión, que haya síntomas, que haya signos de bajo gasto. ¿De acuerdo? Pero el primer elemento, cuando ustedes empiezan a recibir a un paciente, ¿qué le hacen primerito? ¿Le cogen la muñequita para saludarle o acariciarle? No, para tocar el pulso, ¿cierto? Y con eso tú ya defines si el paciente empieza a tener un signo. Por eso el error grande, vuelve. El paciente que ese rato no está con arritmia, normal, no tiene nada. Este man es nervioso. La mamá es nerviosa. Vayan donde el psiquiatra. ¿De acuerdo? Entonces, eso
como primer elemento de qué hacer frente a un paciente. El síntoma, palpitación. Palpitación es un síntoma re subjetivo de ustedes. Dependerá que lo conviertan en algo reproducible, no reproducible, la temporalidad que hablaba el Diego, ¿de acuerdo? Para darle importancia. ¿Por qué son las arritmias? Pues ya sabemos que hay arritmias rápidas, taqui, rápido. Y arritmias lentas, brady, lentos. ¿De acuerdo? Son las arritmias. Rubén. Perdón, se está cortando, no escucho bien. Ah, ya. Sí, disculpen, mi internet está pésimo ahora. Dejen ver si... No, tenemos Movistar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué son las arritmias? ¿Cuáles son los mecanismos de producción de las arritmias? Ya, o sea, si hablamos de bradicardia, puede ser por disfunción sinusal o por bloqueo ventricular, y si hablamos de taquicardia, puede ser por anomalías de conducción o por anomalías de automatismo. Ya. No muy... Tienes la idea, pero está confundido. ¿Qué más? ¿Quién le quiere ayudar? Puede ser porque en unas arritmias puede ser porque hay un trastorno en la formación del impulso y en las otras hay un trastorno en la conducción del impulso. Entonces, ¿a qué tenemos? Diego, sí te vi, pero no te hago caso. ¿A qué tenemos que referirnos para hacer el diagnóstico de arritmias o el mecanismo de arritmias? Irnos al sistema éxito conductor. Y el sistema éxito conductor está constituido por un nódulo sinusal, está constituido por unos tractos auriculares, está constituido por un nodo AB y por un sistema His-Purkinje. ¿Para qué es eso? Para que la actividad eléctrica del corazón sea formada y conducida en forma adecuada, en lo que se establece una normalidad. ¿Cuál es el formador de la actividad eléctrica del corazón? El nodo sinoauricular. El nódulo sinusal, el nódulo sinoauricular, el nódulo, ya ni me acuerdo los epónimos que hay del nódulo sinusal, el nódulo sinoauricular, que es una estructura o una parte de célula cardíaca con capacidad de automatismo, acuérdense, cronotropismo, automatismo. ¿Y de qué depende que active ese automatismo? ¿Quién le dice trabaja? Frénate, acelérate. El sistema autónomo. Ese es el medio. ¿Quién le dice al corazón acelérate? Hipotálamo. El hipotálamo, a través del sistema nervioso neurovegetativo, emite las órdenes o envía las órdenes para acelerar o frenar. Y el nódulo sinusal, ¿por qué se activa? ¿Qué activa el nódulo sinusal? Ante la señal de activación de que se acelere. Tenemos que ir al potencial de acción. La entrada de sodio. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para generar una actividad eléctrica. Entonces, ¿quién es el activador del nódulo sinusal? ¿Cuáles son las fases de potencial de acción? Son 4 fases del potencial de acción. ¿4?
¿Todos están de acuerdo en que son 4? No son Diego, ¿cuántos son? del nodo En sinusal. el, No es 0, 1. Ah, 0, Es- 1. Es 0, 3. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas son? 5. 4. Sí. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas fases son? 5. ¿De acuerdo? Entonces, en la fase de reposo que está la célula cardíaca, recibe una orden. ¿Y esa orden qué hace? Activa el potencial de acción. Invierte la polaridad de la célula, de la energía, del voltaje intracelular, extracelular. ¿De acuerdo? ¿Quién hace eso? ¿Qué elemento hace eso? Los canales de sodio No medidos es por con magia. voltaje. Ya, ¿quién activa los canales de sodio? El voltaje, o sea, la diferencia de... Ya hablamos de eso en insuficiencia cardíaca. Las corrientes, Funny. ¿cómo se llamaban? A ver, Doménica. Corrientes funny. Sí. Corrientes F de foco. Las corrientes F activan, despolarizan, activan los canales rápidos de sodio, en el cual el sodio, que es un ion extracelular, flujo de activación, que provocando la despolarización de la célula cardíaca. Esa función de generar la actividad eléctrica es exclusiva del nódulo sinusal. Todas las células miocárdicas tienen capacidad de automatismo, pero la que genera la frecuencia cardíaca va a estar comandada normalmente en el nódulo sinusal. Entonces, estas corrientes de EFA son exclusivas del nódulo sinusal. Entonces, de la fase 0 vamos a la 1 y hace la fase de despolarización. De la entrada de canales rápidos de sodio, que permite el influjo del sodio del extra al intracelular. Y activa los mecanismos para que los canales activos o los que consumen energía, y a su vez para los canales de potasio, que haya el influjo del, porque si entra el sodio tiene que salir el potasio. ¿Y cuál es el de la meseta? ¿Cuál es el ion de la meseta? calcio. Entonces, entre los 3 iones, sodio, potasio y calcio, son los que determinan la electrogénesis normal del ritmo cardíaco. Y lo que genera los potenciales normales para inscribir un electrocardiograma normal. Onda periaurícula, complejo QRS ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces, vayan a hacer una revisión de la electrogénesis. ¿Por qué? Porque esa electrogénesis de los tratamientos antiarrítmicos. Entonces, los tratamientos antiarrítmicos estarán basados en medicamentos que inhiban los canales de sodio, los de potasio, los de calcio y los beta-bloqueantes. Pues cada uno tendrá su acción y su efecto de acuerdo a qué parte del potencial de acción está generando el efecto. Entonces, esta electrogénesis es importantísima, porque si no sabemos que hay estas corrientes F, no podemos explicar por qué el nódulo sinusal empieza a trabajar. Y luego viene una activación normal, primero las aurículas, y luego esa conducción eléctrica es conducida al ventrículo a través del nódulo aurículo-ventricular. Única conexión eléctrica normal entre aurícula y ventrículo. Y ese intervalo se va a llamar PR.
en el electrocardiograma normal. ¿No es cierto? Entonces, ese es lo que les digo. Tienen que tener las bases de qué son el automatismo o la génesis del impulso eléctrico normal. Y luego viene el His-Purkinje. ¿Cuál es la función del His-Purkinje? Ser la autopista para que el ventrículo se contraiga en un tiempo determinado. Si hay daño en la autopista, ¿qué va a pasar? Trastorno de conducción, llamados bloqueos. Del vehículo ventricular, o sea, en el His-Purkinje, bloqueos de rama, que va a dar los distintos patrones electrocardiográficos de las arritmias. ¿De acuerdo? Entonces, esa génesis, ese origen de la electrogénesis, tiene dos funciones: formación y conducción. Y las arritmias, sea taquicardias o bradicardias, van a ser generadas por trastornos en la formación o en la conducción del impulso. Entonces, todas las arritmias se refieren a trastornos ¿de qué? De esta electrogénesis normal. Alteración de la formación y o de la conducción. ¿De acuerdo? Ahora, formación exagerada, más frecuencia cardíaca, taquicardias. Con formación menos frecuente, bradicardias. ¿De acuerdo? Entonces, la génesis de la arritmia va a estar en la conducción. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? No preguntas. Déjame ver si me cambio acá. Capaz que hay mejor señal. Ahí está mejor la señal. Sí, mejor, Mario. Ya. Entonces, las arritmias son alteraciones de la formación y o conducción. En bradicardias, formación insuficiente o trastorno de conducción. ¿Dónde podrá haber el trastorno de conducción que genera bradicardias? Anatómicamente. En unión auriculoventricular. Y En el nodo sinoauricular en también. el nódulo sinusal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal puede funcionar bien, pero esa actividad del nódulo sinusal no puede salir bien a la aurícula. Bloqueos sinoauriculares. Trastornos de conducción en el nodo AB. Bloqueos auriculoventriculares. Formación insuficiente, nódulo vago. Nódulo sinusal perezoso. Bradicardias sinusales. Porque cuando ustedes enfrentan una bradicardia, ¿dónde tienen que ir a ver la anormalidad? En el nódulo sinusal, expresado en el electrocardiograma por la onda P, que no significa el nódulo sinusal, lo significa la actividad auricular y el intervalo PN. ¿De acuerdo? En taquicardias, ¿qué tienen que ver? Despolarización. Sobreproducción por automatismo. Taquicardia sinusal del susto. La Gabriela está sufriendo porque sabe que no tiene nota. Está taquicárdica con 110 de frecuencia, sí. Solo viéndole los ojos nomás. Barcelona, sufridores.
no tienen ni una copa dorada. Esas son las que valen. No las chimbas de la Liga Pro. ¿De acuerdo? Cuando tengas una dorada, ahí hablarás conmigo, Gabriel. Mientras tanto, no. ¿Ok? Entonces, las taquicardias, trastornos de formación, hiperproducción, taquicardia que puede estar en el nódulo sinusal, en la aurícula o en el ventrículo. ¿Verdad? Y trastornos de conducción que forman las taquicardias, ¿cómo se llama ese? El mecanismo de esa. Son los de reentrada. ¿Cómo? Los de reentrada. Reentrada. Y el 90 y tanto % de las taquicardias son mecanismos de reentrada. ¿Quién me dice en una palabra qué es una reentrada? En una palabra. Un cortocircuito. Bien, Sebastián. La reentrada es un circuito. O llámalo un cortocircuito. En el cual alguna estructura o algunas estructuras del corazón forman un circuito. O sea, cada circuito tiene la taquicardia. Entonces, eso es lo que ustedes, lo que vamos a desglosar en este ABP. El estudio de los trastornos de formación y condición del sistema eléctrico. El diagnóstico lo establece el electrocardiograma. La Jennifer que está con la mirada perdida al cielo. Entonces ahí tienes que enfocarte en estas cosas. Y tú, la forma de empezar haciendo el análisis es saber lo que estamos buscando. Para explicar las líneas del electrocardiograma de una taquicardia, conocer el circuito, conocer la teoría. Porque ya van a ver que son 5 grandes grupos de taquicardias y 2 grandes grupos de bradicardias. ¿De acuerdo? Entonces, ese es lo que ustedes tienen. Entonces, para mañana, ¿qué tienen que estar pilitas? Y hay un tercer mecanismo, pero antes de seguir, hay un tercer mecanismo de arritmias que es el automatismo anormal o de gatillado. ¿Quién leyó qué es el gatillado? El de gatillada no se divide en temprano y tardío. Y cuando es temprano es cuando existe una prolongación del potencial de acción y ocurre un potencial dentro del potencial y podría estos perpetuarse y generar esta torzada de Points. ¿Y de quién depende ese potencial dentro del potencial? De la estabilidad de la membrana. De los periodos refractarios. ¿Qué significa periodo refractario? Capacidad de generar un nuevo estímulo. Entonces hay un periodo refractario absoluto. No puedes poner una corriente de 1000 voltios, que si está en periodo refractario absoluto, no le hace ni caso. Pero si está en el periodo refractario relativo, va a hacer la torzada de puntas. ¿Y dónde está? ¿Dónde se ve el periodo refractario relativo? En la fase 3. 2, 3. En la parte En la fase 2 y 3. 3 y 4, en la parte final, en la cual la célula ya tiene cierta repolarización y es capaz de generar un nuevo estímulo. Eso se mide en el electrocardiograma, ¿en qué parte? No es en el intervalo QT. Hacia el final de la onda T. Por eso es que un estímulo metido en el T puede caer en el periodo refractario relativo y generar la torzada de puntas, llamados el fenómeno R sobre T. Si el estímulo cae en QRS, no pasa nada, porque está despolarizada totalmente la célula.
¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes vamos a empezar a revisar los arritmias. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, ustedes tienen 4 casos. Son 19. ¿No es cierto? Van a ser 3 grupos de 5 y un grupo de 4. 3 por 5, 15. Más 4, 19. De nuevo, en forma voluntaria, amigable o en forma dictatorial, el Diego hace eso. Entonces, para el final, después de ver la cuestión que vamos a ver del reconocimiento electrocardiográfico, cada grupo, 1, 2, 3, 4, va a ser el manejo del caso 1, del caso 2, del caso 3 y del caso 4. Entonces, para que yo salga de la reunión, ustedes hacen los grupos. Y el Diego me pasa una lista de cómo están conformados los grupos para al final empezar a hacer la parte del manejo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en el análisis? ¿Cómo distinguimos cuando un pulso es como que, o sea, amplio? Aquí no tienes que referirte en la característica morfológica del impulso o en la característica de frecuencia del impulso. Porque el pulso amplio, ¿a qué se refiere específicamente? Al pulso de la insuficiencia aórtica. ¿Qué genera la insuficiencia aórtica? Un cambio en el diferencial de la sistémica diastónica, ¿no es verdad? Eso te da la característica como probable de que el pulso no es que te dura más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la característica de un pulso amplio. En arritmias, lo que te interesa a ti es tener frecuencia cardíaca, o sea, mayor o menor de 100, mayor o menor de 60 o de 50 para establecer si es taquicardia o bradicardia. Y la segunda característica es regularidad. El pulso es como reloj suizo o como el Barceleche, que por ahí tienen un fosforito, le prenden y ganan un campeonato. Y son felices con eso. La irregularidad. ¿De acuerdo? Entonces, en el análisis de las arritmias, lo que a ti te interesa es tener estos 2 elementos de la frecuencia cardíaca, del pulso. Frecuencia cardíaca y regularidad o irregularidad. No estamos hablando de amplios ni filiformes. ¿Qué es como espigas de la onda del pulso? ¿De acuerdo? El pulso amplio que tienes, que tú le notas un pulso que es lo que dice su palabra, que dura más tiempo. ¿De acuerdo? El pulso filiforme es más típico del paciente en choque, porque no tiene una onda de pulso suficiente porque un gasto cardíaco está bajo. ¿De acuerdo? Entonces, en arritmia, lo que ustedes de diferenciar es que ustedes diferencien si es que es regular o irregular. ¿Qué es regular? Pum, 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 pum. No, pum, 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 pum. ¿De acuerdo? De ahí que la amplitud de la fuerza del impulso sea una parecida a lo que estoy hablando. ¿Alguna otra pregunta? Eso te contesta. ¿Más preguntas? Pues yo voy a preguntar mañana los electrocardiogramas. Okay. Potencial de acción. Fase 0, 1, despolarización. 2, 3, 4, repolarización ventricular.
en el electrocardiograma normal, vieron la deflexión intrínsecoide. ¿Qué es la deflexión intrínsecoide? ¿Qué es la deflexión intrínsecoide? ¿No era el tiempo necesario para que se dé la deflexión máxima? La despolarización rápida, que en el QRS se ve del inicio del complejo QRS a la cúspide de la R, o la fase inicial de despolarización. Todo eso es importante para el análisis del tema de las arritmias. ¿Ustedes vieron bloqueos de rama? Solo rama derecha, Mario. Y al rama izquierda no vieron. Es lo mismo que la derecha, pero en el lado izquierdo. ¿Qué te cambia? ¿Qué debe cambiar? A ver, Diego. A la izquierda en teoría tengo 2 ramas, ¿o no? No, o sea, los bloqueos de 2 ramas es bloqueo completo. O sea, puede ser la dirección El de rama la... izquierdo es lo contrario del derecho. del Entonces, daño. ¿qué se va a ver? Una morfología contraria a lo que vemos en el rama derecho. Si en el bloqueo de rama derecho, ¿qué vemos típicamente en B1? Vamos a ver la muesca. O sea, se ve el QS en muesca. Pero es RR'. ¿A dónde se traslada el RR'? Al B6. ¿De acuerdo? Pero la base de hablar de bloqueo de rama es aumento del tiempo de duración de la despolarización. Y eso se llama complejo QRS. ¿Cuál es el tiempo de despolarización normal? ¿Cuál es el tiempo normal del complejo QRS? Hasta 100 milisegundos, de 40 a 100 milisegundos. De 60 a 100 milisegundos. 60, 100. ¿De acuerdo? 101, trastorno de conducción, bloqueo de rama, derecha o izquierda. Entonces, todo eso repasen para mañana. ¿De acuerdo? ¿Está claro en lo del automatismo y los trastornos de conducción? O trastornos de la formación y conducción. Para arriba, para abajo, y circuitos, bloqueos o reentradas. ¿De acuerdo? Todo esto es fácil. Ok, siendo las 13:50 mañana, vamos a empezar con bradicardias o taquicardias. ¿Con qué quieren empezar? A ver. Taquicardias porque son más largas. ¿Cómo? Con taquicardia porque es más largo que bradicardia. Taquicardia porque es más largo. ¿Qué necesito para taquicardias? El 90 y tanto % de las taquicardias son reentradas. ¿Qué significa? Que tienen que ir a revisar cuáles son los mecanismos de reentrada de las distintas taquicardias. ¿Y las taquicardias dónde pueden estar? Aurícula, ventrículo y... Puede ser Taquicardias auriculares, taquicardias ventriculares y taquicardias en que el nodo al B sea el origen o parte del circuito de la reentrada. ¿De acuerdo? Entonces, taquicardia. ¿Cómo se llamarán las taquicardias de la aurícula? supraventriculares. Taquicardias auriculares. ¿Cómo se llamarán las del ventrículo? Taquicardias ventriculares. ¿De acuerdo? Así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesito es que lean cuáles son los mecanismos de la reentrada de las distintas taquicardias auriculares. ¿Qué estructuras hay en la aurícula? El nódulo sinusal y el resto de la aurícula. La aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, mañana no vamos a ver nada de clínica, los siguientes 3 o 4 días. Vamos a ver puro electrocardiografía de las arritmias. ¿Ya? Pues no les canso más ahora y vayan a revisar esto. Taquicardia. Mario, una cosita. Sobre mañana nos pusieron la hora de correlación justo a la 1. Entonces no sabemos qué hacer.
¿Pero por qué le ponen en mi horario? La profesora eligió ese horario porque era el que estaba en el banner en un principio. Pablo, como cambiamos de profesor porque teníamos con el Pablo, le cambió. Discúlpame, el horario inicial de ustedes es Marito Viteri de 1 a 3 de lunes a viernes. ¿Quién les da correlación? No sé el nombre de la nueva profe. Andrés, ¿cómo se llama la nueva profe? Es María Belén Torres, pero o sea, justo estábamos comentando que para no hacer este problema de los horarios vamos a intentar moverle mejor correlación porque antes teníamos de tarde, entonces ya vamos a intentar moverle el horario. Bueno, me avisen, si no hay mañana nos tenemos que ver el jueves, porque el miércoles yo tengo una cirugía que no voy a salir a la 1. ¿De acuerdo? De salir María, 6 yo de le aviso. Y mañana, si no hacemos a la 1, podríamos hacer a las 5. Sí, sí se puede. Entonces, Diego, espero tu mensaje para conectarnos a la 1 o a las 5. Me avisas hasta la tarde para dejar armado el Zoom. Programar el Zoom. Ya, María. La videoconferencia por Zoom. ¿De acuerdo? Ya, María. Segundo, la nota de este APP. Yo ya tengo identificado los pocos que hablan. ¿Quieren hacer una nota uniforme? Hablen todos. No dejen que solo hablen de los 19, 6 o 7. Hablen todos. Y si les cuesta, aunque sea sin la pantalla para que no se pongan colorados. ¿De acuerdo? Quiero que participen. Y esto tienen, si no participan no van a entender. Si solo asimilan, no van a entender. Y la segunda cosa, si no está claro, no hemos de avanzar. Va a depender de ustedes mucho la rapidez, y no por rápido, sino que vayamos más fluido o menos fluido. Y si nos atascamos mucho, se van a confundir. Así que lean los mecanismos de las arritmias, de las distintas arritmias de la aurícula, que son sinusal, auricular, flúter y FA. ¿Cuántas están? 4. Las taquicardias del nodo AB, 5. Y taquicardias ventriculares, 6. Eso es lo que ustedes tienen que reconocer en un electrocardiograma. 6 tipos de taquicardias. De ustedes va a depender. ¿Ok? Nos vemos mañana, sea a la 1 o sea a las... El Andrés le debe haber dicho sí a la doctora que haga la 1. ¡Ta madre! Ya. Mañana a las 5. Me avisas, Diego, para yo programar el Zoom. Adiós. Ya, María. Quédense reunidos. Solo yo me salgo. Quédense reunidos para que programen los grupos. Porque eso, la próxima semana, que ya no vamos a ver electrocardiograma, vamos a hacer el manejo de las taquicardias y de las bradicardias. Del caso 1, del caso 2, del caso 3 y del caso 4. El caso 4, ya les doy el diagnóstico, fibrilación auricular. Es lo que vamos a ver al último. Más chévere. Ese hagan de 5. Ya, ok, chao. Adiós. Les cierro. Sigan trabajando ustedes. Andrés maneja la reunión. Entonces, ¿qué, Michis? ¿Cada uno hace su grupo o qué pex? ¿O quieren sortear? Yo creo que ya, porque algunos ya tenemos grupo. Mejor hagamos un documento en Google y que pongan los nombres de los grupos. Ya sé que Ya, dale. Gracias, Bajito, por ofrecer. ya, voy a mandarlo. Oigan, pueden mandar lo que hay que leer para mañana, que dijo tantas cosas. Y creo que como ya se salió, no ha de subir la grabación, la verdad. Ya les mando por el grupo. Ya, gracias. Gracias.
Chao, gracias.